Lisandro de la Torre, un abogado que supo comprometerse con la realidad de la época en que vivía, quien pudo enfrentar por cuenta propia la lucha contra la corrupción y los negociados de la década infame. Nació en Rosario el 6 de diciembre de 1868. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional de Rosario. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y egresó a sus 20 años. Regresa a Rosario, donde toma contacto con los opositores a Juárez Celman. Todo esto llevó a la conformación de la Unión Cívica. En 1890 se traslada a Buenos Aires y participa junto a Alem en la Revolución del Parque. Tras el fracaso de la revolución, muestra su apoyo por Alem y pasa a formar parte de la Unión Cívica Radical. En 1895, Aristóbulo del Valle lo convoca para levantar un movimiento electoral en contra de Roca, mediante el periódico El Argentino. Todo decae luego de que en 1896 muriera Aristóbulo del Valle y en julio del mismo año Alem se suicidara por fracasos políticos. De la Torre propone alianza con los mitristas, en contra de Roca, pero se encuentra con una oposición, Hipólito Yrigoyen. En 1897 se enfrenta a Yrigoyen en un duelo esgrima que duraría media hora y terminaría con la victoria de Yrigoyen. De la Torre sufrió múltiples heridas. Luego de dicho enfrentamiento, funda en Rosario el Diario de la República. Este estaba en contra de Yrigoyen. En 1908 funda la Liga del Sur, un nuevo partido con el fin de defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Gracias a la ley Sáenz Peña sancionada en 1912, De la Torre fue elegido diputado nacional. A partir de eso, comenzó a presentar numerosos proyectos de ley. En 1916 se convocan elecciones nacionales. De la Torre crea el Partido Demócrata Progresista. Con esto fue elegido como candidato a presidente con la fórmula De la Torre-Carbó, pero al no contar con el suficiente apoyo popular, la victoria fue radical. La fórmula ganadora fue la de Yrigoyen-Luna. Los conservadores se seguían apartando de la política institucional y planeaban un golpe de Estado. En 1920 se convoca elecciones con el objetivo de reformar la Constitución. Los convencionales triunfan sobre los demócratas progresistas. De la Torre denuncia el atropello del gobierno radical. En 1922, De la Torre es electo nuevamente como diputado nacional. Este promoverá proyectos de ley de fomento y de expropiación de frigoríficos extranjeros. En 1926, finalizando su mandato, anuncia su retiro de la política, aislándose en la estancia Las Pinas. En 1930, enviados de Uriburu lo buscan para derrocar a Yrigoyen. Este rechaza la propuesta. Tras el primer golpe de Estado, vuelve a la política, formando la Alianza Demócrata Socialista. En 1931, va a elecciones con la fórmula De la Torre Repeto, enfrentando al oficialismo de Agustín P. Justo y Julio Roca hijo. Asume el general Justo a la presidencia. De la Torre acepta ocupar una banca en el Senado de la Nación por el PDP que había triunfado en Santa Fe. En 1932, ante la crisis del Reino Unido, la metrópoli los abandona. El presidente Justo envía a Roca para firmar un tratado con el ministro de Comercio británico. Inglaterra se compromete a seguir comprando carnes argentinas, mientras que ésta fuera el menor de los precios de los proveedores. Libera los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se compromete a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos. De la Torre denuncia el acuerdo en el Senado y promueve el debate. 1935 acusó de fraude al frigorífico Anglo, afectando a los ministros Pinedo y Duau. Mostró pruebas de la impunidad de los frigoríficos ingleses tras la firma Roca-Runciman. Ramón Valdés Cora atenta contra la vida de la Torre y termina matando a Enzo Bordavere. De la Torre abandona la política y presenta su renuncia. En 1938, con 70 años, fallece su madre y empieza a aparecer el fantasma de Alem en su cabeza. Se despidió de sus allegados y de sus cosas más queridas, hasta que al mediodía del 5 de enero de 1939 pone fin a su vida disparándose un balazo al corazón.